¿Los árboles mueren de pie? No es una pregunta que invita a leer la obra de teatro, sino más bien es una pregunta entre tantas que muchos científicos se hacen cuando estudian los árboles y el tiempo. Estos seres vivos son los más longevos de la Tierra y tienen una forma de medir el tiempo que es casi perfecta. Para profundizar sobre este tema, voy a hablar con Ignacio Mundo, doctor en Ciencias Naturales y docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, quien nos va a explicar qué es la dendrocronología. Ignacio, bueno, muchas gracias por recibirnos acá en el CONICET, CCT CONICET, ¿sí? Más conocido como ExCRICIT. ExCRICIT, exactamente. ExCRICIT. Bueno, y la idea es hablar de una ciencia que por ahí no es de las más conocidas, o tal vez sí, pero no la sabíamos decir o nombrar, que es la dendrocronología. Muy bien. Estoy estudiando la dendrocronología. Parece un trabalenguas la palabra. Exacto, sí, después no te trabas más, no. ¿Qué es esta ciencia? Bueno, la dendrocronología es una disciplina científica que estudia los anillos de crecimiento de los árboles, fechados correctamente en su año de formación, y que se usa para datar procesos ambientales y sociales. Es decir, a partir del crecimiento de los árboles y cómo los árboles dejan esa información en sus anillos de crecimiento, podemos usar eso para reconstruir la variación ambiental y climática y usarlo incluso como un método de datación para otras disciplinas. Ah, mira, ¿y qué te llevó a vos buscar esta línea de investigación? ¿Qué es lo que te inspiró para decir, bueno, quiero investigar esto, ¿no? A partir de tu carrera de base, que es la ingeniería forestal? Exactamente, yo soy ingeniero forestal y desde que estaba por terminar mi carrera tuve cierta vocación o interés por la ecología forestal, es decir, una rama dentro, o una disciplina que queda incluso dentro de la ingeniería forestal, y con lo cual en la dendrocronología encontré una disciplina que me permitía tener una perspectiva histórica, ¿sí? Una retrospectiva de procesos que ocurren en un lugar. Entonces, a partir del crecimiento de los árboles, pudimos, si se puede, a través de la dendrocronología, estudiar, por ejemplo, con qué frecuencia ocurren disturbios, qué impacto tienen esos disturbios en los árboles, cómo ha sido el crecimiento de los árboles en relación al clima del pasado. Entonces, a partir de eso surgió mi interés de alguna manera de poder estudiar esta disciplina y hacer mi doctorado, mi postdoctorado y luego ingresar a carrera de investigador de CONICET trabajando en esta disciplina. Fue obviamente motivación de profesores que tuve en la facultad, que bueno, tenía una profesora vinculada al estudio de las maderas, que fue la que me conectó con investigadores de acá de Mendoza. Y es una ciencia disciplina, vos corregime. A ver, es ciencia porque tiene un método, entonces obviamente para otras disciplinas o para otras ciencias se lo considera un método, pero per se tiene un método propio, con lo cual uno podría decir que es una disciplina científica o una ciencia en sí, pero en definitiva es un juego de palabras, pero sí es un método, es una disciplina científica porque responde al método científico. ¿Y trabaja con otras disciplinas o con otras corrientes, así como vos venís de la ingeniería forestal? Obviamente, per se, o sea, tiene sus métodos que implicó años de estudio y años de entender cómo crecen los árboles, pero la dendrocronología ha sido utilizada para diversos campos y muy diferentes. Como te decía, la ecología se vale de métodos dendrocronológicos para estudiar procesos en el tiempo. La climatología utiliza los árboles como un proxy ambiental para entender cómo fue el clima del pasado. La geología utiliza para entender procesos geomorfológicos, cómo han ocurrido en el tiempo y cómo afectaron el paisaje, entendiendo cómo han crecido los árboles en función de eso. La arqueología utiliza la dendrocronología como un método de datación con una muy alta resolución para datar objetos hechos en madera, con lo cual los campos de aplicación son enormes, o sea, son muchísimos. Por eso, nosotros como dendrocronólogos trabajamos en el método, en mejorar el método, en estudiarlo, en encontrar nuevos parámetros dentro de la madera que podemos utilizar, pero además colaboramos con muchas otras disciplinas para dar respuestas a problemáticas que a veces vienen de esas disciplinas. Cuando hablas de problemáticas, trato de bajarlo un poquito más al discurso, digo, ¿por qué debería interesarle a la sociedad la dendrocronología o la información que
arroja esta ciencia? Es como preguntarnos para qué sirve la historia, ¿no? ¿Para qué sirve estudiar la historia? Es decir, usamos nuestra disciplina nos permite reconstruir, tener una visión retrospectiva de cómo han sido diferentes procesos, como puede ser, por ejemplo, mi tesis doctoral se basó en reconstruir la historia de incendios en bosques de Araucaria Araucana en Neuquén. Entender cómo ha sido la frecuencia, con qué severidad, cómo han sido los cambios asociados a las actividades humanas, cuál ha sido el vínculo del clima con la ocurrencia de incendios, es súper importante, porque en base a eso podemos entender lo que pasa ahora, podemos entender de dónde viene lo que tenemos ahora como bosque y podemos predecir qué puede pasar en el futuro, es decir, ante diferentes escenarios que predicen cómo va a ser el clima del futuro, cómo van a ser las actividades humanas en un lugar, decir, bueno, ojo, sabemos cómo fue el pasado, en base a esto podemos entender y predecir cómo va a ser el futuro, con lo cual obviamente no es para vender nuestra disciplina, pero creo que es de suma utilidad y de aplicabilidad. Ah, mira, uno, sobre todo en el sur, cuando hace estas excursiones, generalmente muestran un tronco y dicen los anillos son los años o el tiempo que tiene justamente ese árbol. ¿Es así, es exacto cada anillo o es aproximado? No, es exacto y eso es una ventaja que tiene nuestra disciplina respecto a otras como método de datación, porque responde al hecho de que los árboles forman un anillo de crecimiento en climas donde hay estacionalidad climática, porque es el clima en esta variación. Vivimos en lugares como vivimos en Mendoza donde hay una fuerte estaciones muy marcadas, ¿no? Es decir, podemos reconocer un invierno, un otoño, un invierno, una primavera y un verano, y eso hace que los árboles respondan de manera diferente. Es decir, hay un periodo en el año en el cual las plantas están en receso o en dormición, mayormente lo vemos en las especies que pierden sus hojas, en otras por ahí no se ve esa estacionalidad, pero las plantas en ese momento cesan reducen su actividad metabólica y no crecen. En definitiva, el crecimiento se restablece cuando las condiciones son favorables, cuando hay recursos para el crecimiento de los árboles. Eso hace que podamos tener durante una estación de crecimiento la formación de un anillo de crecimiento, es decir, una banda de madera, ¿sí?, que se van depositando como anillos, como si fuesen capas de cebolla, desde el más externo hacia el interior. Hay más de 100 anillos en algunas especies, así que, por lo tanto, imagino que no es ese árbol, debe ser la especie o más. Lo que tiene que ver, ¿por qué los árboles son los seres vivientes más longevos? Y esto me lo vas a explicar después, ¿sí? Los árboles, como testigos del tiempo, hablan desde los anillos de crecimiento como archivos naturales que registran información sobre las condiciones climáticas, los disturbios y los procesos ecológicos a lo largo de cientos de años. ¿Qué papel juega esta ciencia a la preservación y conservación de los bosques en la gestión de los recursos naturales ante el cambio climático? ¿Los árboles son o no los seres más longevos que hay en el planeta Tierra? Sí, sabéis que nosotros obviamente la dendrocronología está muy vinculada a una disciplina que es la botánica, que es el estudio de las plantas, y siempre tenemos un complejo como de inferioridad frente a los zoólogos, a los que estudian animales, ¿no? Entonces siempre estamos tratando de mostrarle que las plantas son organismos maravillosos, ¿no?, que alcanzan las mayores alturas, hay árboles de casi hasta 100 metros de altura, y en términos de longevidad, como vos decías, son los organismos vivos más longevos. Hay estudios que han podido datar, o sea, a través de métodos dendrocronológicos, los árboles más antiguos, la especie más longeva se encuentra en Estados Unidos, que es un pino, que se le han podido datar 4.800 años. Nosotros tenemos la suerte en Argentina de tener a la segunda especie más longeva, que es el alerce, que es Fitzroya cupresoides, que es una especie que no llega a los 4.800 años de vida, pero que se han podido datar individuos vivos de alrededor de 2.600 años, que a veces utilizando material muerto que encontramos por aprovechamientos forestales antiguos, por material enterrado, han permitido hacer cronologías, ¿sí?, series temporales de anchos de anillos o de otras variables de anillos de casi 3.600 años, lo cual abre unas perspectivas temporales enormes, ¿no? Dijiste el Lerces, pero es un árbol que no es de la provincia de Mendoza. No, ¿Por qué? Tenemos una especie, es una especie patagónica. Las especies en nuestro país, las más longevas están en Patagonia. El alerce es una,
la araucaria araucana es otra, el Austrosederus chilensis, el Cepheres la corollera es otra, los Notofagus, son todas especies que viven, obviamente en diferentes longitudes temporales, pero que viven cientos de años. Y la selección del árbol, quienes están en la dendrocronología, es ¿cómo lo seleccionas? O voy a investigar esto porque necesito esta información. Exactamente. El muestreo es generalmente dirigido en función de la pregunta de estudio que uno tenga. Okay. Es decir, si uno quiere, por ejemplo, estudiar un disturbio en particular, como son los incendios, en general muestreamos o analizamos aquellos árboles que tienen cicatrices de incendio, heridas producto de los fuegos. Si uno quiere estudiar procesos vinculados o entender cómo es el clima, trata de que los árboles estén los menos afectados por disturbios, por perturbaciones que ocurrieron en el sitio. Generalmente vamos a sitios de montaña en el límite del bosque, donde uno dice, estos árboles verdaderamente, su crecimiento refleja fielmente las variaciones climáticas y no los procesos de competencia que se dan entre las plantas. Entonces, el muestreo está totalmente asociado a la pregunta de estudio. Bien, en relación al tema del estudio que ustedes hacen, con toda la información que quieren tener respecto a los climas, a esto que decía respecto a cuestiones de incendios según algunos momentos de la historia, etc. Pero en realidad lo que quería preguntarte era cómo la sociedad, tal vez la sociedad científica sabe convivir mejor que con los árboles, pero la sociedad en general, ¿sabemos convivir o coexistir con árboles? A ver, el ser humano ha hecho uso de los árboles desde tiempos ancestrales, o sea, sí. Y eso lo vemos en la historia. Muchos objetos se construían con lo que estaba en la naturaleza y el árbol proveyó de un montón de cosas a la humanidad. Sí. Desde alimento hasta madera para la construcción de embarcaciones, de casas, papel luego. Y ha hecho en su momento, o sea, fue un uso muchas veces extractivista, ¿no? Estuvimos como sociedades muy desconectadas de la naturaleza, lo que nos ha llevado, y lo vemos en muchas partes del mundo, a la deforestación masiva de muchos ambientes, la eliminación de la cobertura de bosques en muchos ambientes, como en Europa, donde uno cuesta encontrar ambientes que eran lo que naturalmente estaba allí presente. Hoy en día yo creo que el conocimiento ha permitido y hay un mayor conciencia de la importancia de los árboles como organismos que brindan muchísimos, nosotros llamamos servicios ecosistémicos a la sociedad, y la gente ha mejorado su grado de valoración de los árboles como forma de vida, por todas las cosas que le brinda. Yo creo ¿Crees que Mendoza valora eso? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo no soy mendocino y veo que hay una conciencia del árbol, y muchas veces me lo decían, me dice, vas a ver un lugar, cuando me mudé hace 18 años acá en Mendoza, me decía, vas a ver un lugar donde, a pesar de que es una zona semidesértica, el árbol es un elemento típico del paisaje, y eso fue debido a que el ser humano ha sabido valorarlo. Y uno no se imagina una calle donde después de diagramarse la traza, no se planta un árbol, ¿no? Es decir, porque lo necesitamos por la sombra, por todos los servicios que nos brindan. Entonces yo creo que hay una mayor conciencia, hay mucho todavía por mejorar, la sociedad debe valorar más, debe evitar los daños que se le generan a los árboles, pero creo que se ha mejorado mucho. Falta por hacer seguro, pero se ha mejorado mucho en la valoración del árbol como organismo crucial en la naturaleza. Ignacio, ¿por qué el estudio que ustedes llevan adelante, que imagino que son varios, después me vas a decir cuántos son, está centrado en el sur, en la zona patagónica, sur de nuestro país, pero estás radicado acá en Mendoza? ¿Cómo es esto? A ver, nosotros tenemos el laboratorio de mayor tradición y mayor antigüedad en Sudamérica, está acá. Sí, tenemos que estar orgullosos de que el laboratorio en la provincia de Mendoza está. En los años 70, gracias a una colaboración que se inició con el laboratorio que sería la referencia mundial, que está en Arizona, en Estados Unidos, colegas que vinieron de Estados Unidos se contactaron con investigadores de acá, y gracias a un investigador, el ingeniero agrónomo José Boniceña, se estableció el laboratorio en fines de los años 70 acá en Mendoza. Como sabemos, Mendoza, en términos de bosque nativo, su superficie en comparación a otras regiones es muy poca, y esta disciplina principalmente históricamente se ha basado en el estudio, en análisis de bosques nativos, claro, y sobre todo en especies muy longevas. Por eso los primeros estudios de nuestra disciplina se hicieron en Patagonia. Nuestro grupo
viaja mucho, es decir, tenemos gente, integrantes de nuestro laboratorio que trabajan en las yungas, es decir, en la selva subtropical que está en la región noroeste de nuestro país, en el NOA, gente que trabaja en el NEA, en la selva paranaense, gente que trabaja en Bolivia, en Chile, en Patagonia, Argentina, chilena, en diferentes ambientes, con lo cual somos de viajar mucho para estudiar bosques de diferentes ecorregiones de nuestro país. Pero la información, el grueso de la investigación se concentra acá. Se genera acá. Se genera acá porque nosotros hacemos los muestreos en el verano o en la época del año donde podemos hacer los trabajos de campo y el procesamiento de todo el material se hace acá en Mendoza. Ah, genial. Bueno, imagino que es una investigación bastante larga en tiempo, pero imagino también en financiamiento. Así que eso lo hablamos después. Sin duda, extraer información de los restos de los árboles implica desarrollar conocimiento científico. Y para esto es necesario financiamiento. Argentina y Mendoza en particular son un hito para la dendrocronología. Investigadores de todo el mundo toman como referencia al CONICET y el conocimiento que éste produce. ¿Cuántas personas, Ignacio, participan en la investigación y cómo se financia una investigación de este tipo? Bueno, a ver, en nuestro grupo de dendrocronología del IANIGLA, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, ese es el nombre de la unidad ejecutora que tiene triple dependencia, o sea, pertenecemos a CONICET, al gobierno de la provincia de Mendoza y a la Universidad Nacional de Cuyo. Tenemos, en la actualidad somos 15 integrantes, 8, o sea, CONICET nos divide en diferentes escalafones o estamentos, 8 investigadores, 4 becarios, o sea, estudiantes doctorales y postdoctorales, y 3 integrantes de la carrera de personal de apoyo, es decir, técnicos que brindan apoyo para las investigaciones que llevan más adelante investigadores y becarios. Y mientras está la investigación en curso, ¿cómo se va financiando y de dónde vienen estos recursos? Como ocurre en la mayor parte de las disciplinas científicas de nuestro país, nosotros recurrimos a financiamiento de principalmente el Estado argentino, a través de diferentes, nosotros llamamos ventanillas, ¿sí?, de financiamiento, como es la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, el CONICET mismo, la universidad, son quienes mayormente financian nuestras investigaciones. Tenemos la suerte de trabajar en colaboración con muchos colegas del exterior y eso nos ha permitido obtener financiamiento de universidades extranjeras, de organismos de financiamiento del exterior, pero mayormente nos valemos del presupuesto que se destina a la ciencia en nuestro país. Y hoy está un poco en discusión, ¿no?, el destino de estos presupuestos. ¿Crees que lo que ustedes han aportado, tanto para el conocimiento científico como también para el conocimiento en general, porque lo que sacan de este tipo de ciencia servirá después para tomar decisiones a futuro respecto al cambio climático, etcétera? Si no tuviese el Estado, ¿se puede financiar o hoy por hoy en la realidad que tenemos, si sacas la fotografía actual? Lo que nosotros hemos logrado hacer en todos estos años, como te contaba, a fines de los años 70 hasta la actualidad, fue pura y exclusivamente y gracias al Estado. O sea, no sería imposible imaginarnos nuestro desarrollo científico. Yo te cuento, por eso en autorreferencia, yo fui becario doctoral de CONICET, o sea, con una beca de CONICET, me vine de La Plata para acá, hice mi postdoctorado con una beca de CONICET e ingresé a la carrera de investigador con una beca de CONICET. Fui al exterior, hice perfeccionamiento en el exterior con financiamiento del Estado argentino, es decir, le debemos todo a lo que el Estado ha hecho y ha invertido y ha considerado oportuno para que nuestras carreras científicas pudieran desarrollarse, pero sobre todo para generar conocimiento. Y eso parte de una planificación, eso parte de un deseo de que la ciencia avance. Lamentablemente estamos en un momento de crisis en el sistema científico, lo cual nos lleva lamentablemente a ser más creativos de lo que hemos sido, porque, a ver,
hemos logrado lo que hemos logrado, siempre, nunca con excesos de presupuesto, o sea, siempre con presupuestos que nos han permitido hacer lo justo, y siempre nos caracteriza al hecho de ser argentinos el hecho de encontrarle la vuelta con pocos recursos a poder resolver cosas, y en eso se aplica en nuestra disciplina como en muchas otras. Somos de referencia, como te decía antes, somos el laboratorio de referencia en Sudamérica, tenemos interacciones con otros colegas, claro. Vienen gente del exterior Sí. a trabajar con nosotros, nos siguen llamando del exterior para hacer trabajo en conjunto, y como vos decías, nuestra información, obviamente uno siempre habla con el corazón de lo que uno hace, considero que es tan útil como muchísimas otras disciplinas. Como vos decías, el cambio climático es algo que está hoy en día totalmente palpable, ya no es una idea de algunos científicos locos de que decían que esto estaba cambiando, ya lo vemos en un montón de cosas. En la provincia de Mendoza lo vemos claramente con la reducción de las precipitaciones nivias, que es la que nos permite la vida por ejemplo, en los oasis. Y la dendrocronología, digo, ¿qué le aporta, no, al Estado, o en qué le va a ayudar, como que, no digo Estado, o quienes tienen que tomar una decisión justamente ante el cambio climático? Mirá, sé que nosotros participamos en muchísimos estudios, por ejemplo, bueno, sabés, el IPCC, el Organismo Intergubernamental para el Cambio Climático de las Naciones Unidas, utiliza muchas de las cronologías generadas por métodos dendrocronológicos para inferir y para dar las bases científicas del cambio climático. Es decir, entender cómo fue el cambio climático se puede entender con una perspectiva histórica larga, y esa perspectiva histórica la logramos con la dendrocronología. Casos puntuales de Argentina uno puede no solamente entender cómo fue el cambio en las temperaturas o los periodos de sequía cada vez más intensos, pero hemos podido hacer, por ejemplo, reconstrucciones de caudales de ríos, ¿sí? Y sabemos que los ríos son fuente de vida porque nos permiten primero abastecernos de agua a las poblaciones, utilizarla para el riego de cultivo, utilizarla para la generación de energía. Entender cómo fue la variación de los caudales antes de, por ejemplo, planificar una obra de una represa hidroeléctrica es fundamental, porque un ingeniero que necesita planificar tiene que saber cómo fue la variación que ha tenido el río, no solamente en el periodo que nosotros llamamos instrumental, donde tenemos datos de un caudalímetro, una estación meteorológica, sino extendernos más. Imagínate tener 2000 años de datos y decir, bueno, no me extiendo mucho más del periodo histórico, que tengo 90 años, con suerte, en Argentina siempre son más cortos, pero llevarlo 2000 años es una escala increíble que nos permite anticiparnos. Y eso, el ser humano necesita eso para poder. Siempre estamos tomando decisiones en base a nuestra información. Esa información es crucial para decir, por ejemplo, de la mañana uno se viste en función del pronóstico climático. Claro. ¿Sí? Entonces, o sea, sería como una sinergia ida y vuelta. Digo, yo invierto en esta línea de investigación porque la línea de investigación me tiene que ayudar a tomar una decisión, y viceversa, y así sucesivamente. Totalmente, como la gran disciplina, como la mayoría de las disciplinas, a pesar de que uno por ahí no le vea una aplicabilidad inmediata, siempre el conocimiento ayuda y nos permite, siempre va a haber algo que lo que se genere va a ser novedoso y va a permitir que otra ciencia utilice eso para avanzar. En nuestro caso, yo creo que es muy aplicable. Hay otras disciplinas que no se ve tan claro, pero siempre yo soy un fiel defensor como científico de que todas las disciplinas son importantes para el desarrollo de un país. Genial. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos explicado esta ciencia, ¿no? que imagino nos faltó mucho para abordar, pero desde ya es bastante interesante, y saber que es una ciencia que lo que se investiga es justamente para el bienestar de la humanidad, más allá de los árboles en sí mismos. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y por el interés en nuestro trabajo. Gracias. La dendrocronología es una herramienta fundamental para comprender el pasado y el futuro del clima en Argentina. Por lo tanto, el financiamiento es esencial para mantener la investigación científica de nuestro país. Hoy el conocimiento científico que aportan los investigadores del IANIGLA es importante para la toma de decisiones en áreas como recursos hídricos y las condiciones ambientales para todos los mendocinos.